están? Bienvenidos, bienvenidas, como todas las semanas, a un nuevo capítulo de Género en Sintonía, a través de todas las plataformas de UFRO Medios, radio, YouTube, redes sociales. Ya a esta altura, como bien digo, ya no es solo un programa de radio, afortunadamente. Esperamos que sea también para que más personas nos puedan ver, escuchar, donde quieran y a la hora que quieran. Y como siempre estamos con compañía, estamos con una muy interesante entrevistada, la doctora Estefanía Esparza Reyes. Ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, también es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera, con una brillante carrera y una tremenda participación también en todo el proceso constituyente, que ya vamos a estar contando cómo fue esa experiencia de mucho trabajo, me imagino. Mamá, hoy día también, ¿desde hace cuántos años? 3 años. 3 años, de una chiquitita que anda por ahí, exquisita. También consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, miembro del directorio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, etcétera, etcétera. También autora de varios libros. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, Nadia, muchas gracias por esta invitación para compartir desde una perspectiva académica, lógicamente, pero también entregando ese ingrediente que tiene que ver con un poco lo personal. Sí, que eso también es como lo que hemos logrado, espero, en estos espacios de conversación, porque yo siempre digo que la idea es que se sientan cómodas, que esto es una conversación más allá de que haya micrófono y todo, y uno de repente se arrepienta porque dice más cosas de las que debería. Pero bueno, primero preguntarte, antes de empezar, me dijiste algo que me llamó la atención, porque yo recuerdo que en el proceso constituyente fuiste una voz y una cara bien cotizada en medios nacionales. En el fondo siempre te estaban buscando, y ahí vamos a hablar de eso, pero me dijiste, me enrollé de alguna manera con estos temas de género por varias otras cosas. Sí, ¿Qué bueno, pasó ahí? ¿Por qué? sí, te cuento. Bueno, en general mis líneas de investigación tienen que ver con grupos discriminados, con distintos grupos discriminados. Y me di cuenta que en realidad el trabajo que yo había realizado en voluntariado, que había realizado de manera autónoma, que había realizado en general en mi vida, tenía que ver con esto, con distintos ámbitos de las personas que habían sufrido malos tratos o que habían sido subvalorados por pertenecer a determinado grupo social. Evidentemente uno de esos grupos es de las mujeres. Y tomé conciencia de ese tema muy, muy pronto en la universidad, cuando todavía no quiero decir que esto haya pasado hace mucho tiempo, pero todo el tema del feminismo, el género, no era muy popular en ese momento. Y me di cuenta que pasaban ciertas cosas que para el resto de, por ejemplo, de mis compañeras de universidad pasaban que no pasaban de ser una anécdota. Yo les daba otra interpretación. Recuerdo, por ejemplo, que para mí fue muy decidor que una compañera me contó que en ese momento, claro, estudiábamos Derecho, que un profesor la había visto en tribunales llevando unos escritos, y ella era muy buena alumna, y le dice, bueno, ahora ya entiendo lo que pasa con tu compañero. Él redacta los escritos y tú los vienes a dejar. Wow. Y para mí eso fue como, si tú me preguntas como un momento epifánico en relación a estos temas, fue ese. Y lo otro fue que ya rindiendo el examen final en materia de derecho, había un profesor que estimaba que yo era muy niña para ser abogada y que, bueno, claramente esto tenía un componente de género porque mis compañeros que tenían En la exactamente misma la edad. misma edad no pasaba nada, y él estimaba que yo tenía que conocer el fracaso para poder continuar. Entonces esas cosas y evidentemente Wow. otras que iba viendo a lo largo de mi vida, yo creo que fueron súper relevantes para determinar que yo me quería dedicar a eso, que yo quería trabajar y colaborar. Al principio lo hacía desde una perspectiva mucho más aplicada, en el sentido de que trabajaba en organizaciones de mujeres y qué sé yo, pero después cuando ya entro a la academia me di cuenta que yo quiero seguir intentando colaborar con los mismos grupos, en las mismas temáticas, pero ya desde un abordaje más académico. Y sabes que te escucho y como muchas historias, lamentablemente uno dice muchas porque de verdad que se repiten. O sea, no es algo que haya cambiado o si hemos evolucionado, pero se sigue repitiendo. Hay historias que me pasa a mí que desde lo visceral me duele la guata. Como que me pasa eso de, no sé si te sigue ocurriendo lo mismo. Te lo pregunto porque es como, me imagino que cuando tú dices esto, para mí fue una epifanía cuando escuché ese comentario que me hizo mi compañera, es como desde, ¿por qué?
¿no? Como Sí, una cuestión, ¿no? Que... sí, absolutamente. Yo pensaba cuando yo era más chica, cuando yo era adolescente, yo pensaba que realmente lo mejor del mundo era ser hombre. Y ya después porque por un montón de cosas, podían hacer un montón de cosas que nosotras no, se presumía, tenía como tenía de alguna manera esa intuición de que se presumía de ellos la capacidad y uno siempre tenía que estar demostrando, había ciertas instituciones a las cuales las mujeres no podían ingresar, bueno, era todo un rollo que en realidad en la universidad empecé como a ponerle nombre, a darme cuenta de que había algo que no me gustaba, que no era lo malo, no era ser mujer en realidad, sino lo malo estaba en la sociedad que no dejaba que todos tuviéramos las mismas oportunidades, que tuviéramos la misma valoración social en último término. Pero claro, yo me acuerdo de eso. Ya lo miro como un poco más en retrospectiva y pienso que qué ocurriría eso si pasara hoy día 2024. O sea, de verdad, yo creo que ahí sí que de verdad estaríamos en una situación bien complicada, pero en esa época la verdad es que nosotros, además de decir que los profes eran pesados cuando nos mandaban a hacer mermelada a las mujeres, o cuando nos decían en la universidad si no estudiábamos que, no sé, nos mandaban O a a- buscar marido. exactamente, nos decían eso, que íbamos a buscar marido a la universidad. En mi caso se cumplió, yo me casé con un compañero de curso, pero además obtuve mi título, quiero aclararlo. Pero claro, eran otros tiempos y era muy difícil esa toma de conciencia que en realidad que pasa por darte cuenta que no solamente que alguien sea pesado, sino que hay un trasfondo de género en esos Exacto, comentarios. ahí está. Es como bien decíamos hace un ratito, es ponerle nombre a ciertas cosas que antes en el fondo nosotros no normalizábamos o que se normalizaban, ¿no? Y ahí en el fondo aquí quiero mencionar dos textos digamos, dos libros tuyos, La igualdad como no subordinación del 2018 y Mujeres y Derecho Público del 2021. ¿Qué significan estos libros para ti o más bien qué es lo importante o lo interesante que crees tú que están o que el mensaje? Porque los títulos son igual, Sí, son decidores, sí, son bien descriptivos. En cuanto a Mujeres y Derecho Público, es una edición, es un trabajo colaborativo que recoge en el fondo las aportaciones de distintas profesoras que nos reunimos una vez al año para hablar de distintas temáticas. Y en el fondo ese grupo tiene por finalidad visibilizar que en el derecho público en general, que incluye ramas bien tradicionales del derecho, como el derecho constitucional, el derecho administrativo, incluso el derecho internacional, que hay aportaciones de mujeres. Y ese año particularmente nos reunimos a conversar sobre sobre precisamente cómo las mujeres entrábamos en este derecho público. Entonces abordamos distintas temáticas y fue bien bonito porque fue un esfuerzo colectivo. Y en cuanto a la igualdad como no subordinación, es una parte no es completo, pero es una parte de mi tesis doctoral, que en el fondo es una interpretación del derecho a la igualdad que está consagrado en distintos tratados internacionales, en la mayoría de las constituciones, y que nos dice que el derecho a la igualdad tiene un potencial muchísimo más grande de lo que simplemente lo solemos entender como tratar igual lo que es igual y distinto lo que es diferente, y nos recuerda también que la igualdad o que la finalidad de la consagración de la igualdad tiene que ver con eliminar los privilegios. Es decir, con que todos, en el fondo, no se trata de que seamos iguales, sino que seamos igualmente valorados, que no haya gente que tiene tanto poder que puede someter a otro, ni otra gente que tiene tantas carencias en general que pueda verse obligado a someterse a otro que es más poderoso. te quiero llevar a la arena política, digamos, desde tu trayectoria y desde tu currículum como militante también, no sé si todavía eres militante del Partido Radical Socialdemócrata, y tu papel en el año 2023 también como integrante del Comité Técnico de Admisibilidad. ¿No? Que este órgano arbitral del proceso constituyente. Como para que la gente lo entienda así, ¿estoy en lo correcto? Sí, absolutamente. Ya. Eh, conversamos muchas veces, me recuerdan, en esa época, en entrevistas y todo, y también muchos medios te entrevistaron. ¿Cómo fue esa experiencia para ti también, me imagino, desde lo laboral, pero también qué pudiste visibilizar con respecto al tema del trabajo y de los contenidos que se estaban tratando ahí y esta perspectiva de género, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que ahí hay dos momentos. Recordemos que en nuestro país ha tenido en este último tiempo dos momentos constitucionales. Algunos dicen que eso es el mismo, simplemente que está un poco partido, pero digamos que son dos porque son distintos. En el primero, que se produce post estallido social, la verdad es que desde ahí tuve un rol muy activo, mucho más que Que en en el este, otro, sí. precisamente porque había mucho interés por parte de la ciudadanía de conocer los contenidos de qué implicaba un cambio constitucional. Entonces, ahí la verdad es que estuve con mucho trabajo extra académico de difusión. Así que ahí, como tú decías, estuve como harto en medio y conversando y tratando de explicar como en un lenguaje lo más sencillo posible temas que son bien discutidos desde una perspectiva de la teoría constitucional. Y después ya cuando hay esta nominación, cuando se aprueba por parte del Senado mi nominación, ya por un tema también del cargo, traté como de no, me salí como completamente de temas de difusión, me dediqué como más a investigar, a estar en mi oficina, qué sé yo, precisamente porque nos habían pedido que en virtud de intentar cuidar el proceso, que intentáramos no dar entrevistas y qué sé yo, era un pedido no formal, pero se entendía también por la dignidad del cargo, decía, no, y porque particularmente cualquier cosa que nosotros dijéramos podía ser interpretado Claro. de cualquier manera. Y ya sabíamos que había, digamos, el clima estaba complejo con este nuevo proceso. Sí, absolutamente. Bueno, a fin de cuentas no se recurrió ninguna vez. El trabajo que nosotros hicimos ahí fue darnos nuestras propias normas de funcionamiento, porque el constituyente en ese sentido normó de manera muy detallada lo que iban a hacer los otros órganos, pero a nosotros nos dejó libres para poder darnos una regulación que nosotros decidiéramos. Así que fue eso. No tuvimos la oportunidad de analizar en términos públicos, porque la verdad es que sí lo hicimos desde una perspectiva personal lo que estaba ocurriendo con el proyecto. La verdad es que ahí el Congreso hizo una labor impresionante, nos mantenía súper al tanto de todas las discusiones, recibíamos documentos comparativos, etcétera. Entonces fue bien interesante, porque estábamos ahí muy encima del proceso. Sin embargo, ya visto desde una perspectiva un poco con más lejanía, evidentemente el primer proceso, el primer proyecto que se presentó era mucho más garantista de los derechos de las mujeres que el segundo. Había muchas normas expresas y en general de protección de distintos grupos discriminados que en el segundo texto no se encontraban. O sea, lo que te quiero decir es que uno puede estar de acuerdo con el primero o el segundo texto, pero si hablamos de temas de grupos discriminados, evidentemente el primer texto se hacía mucho más cargo de estas temáticas, claro, absolutamente. El tema del derecho al cuidado, que es una demanda muy sentida, la verdad es que estaba ahí muy desarrollada. Los derechos sexuales reproductivos de la mujer también, que hoy También. día, obviamente, después de la cuenta pública, el presidente ha estado mucho en la pauta y nuevamente con esta discusión valórica, que finalmente em, eh, esto ya es muy personal, o digamos, es opinión, pero que tiene que ver con finalmente donde nosotras muchas veces quedamos con en un segundo plano, digamos, las mujeres que tenemos que ser, digamos, quienes estemos opinando frente a este tema, más allá de nuestro cargo, más allá de la profesión o más allá de todo aquello, es lo Pero que yo creo. sí, o sea, Nadia, pero eso, lo que pasa es que cuando tú hablas como de grupos discriminados en general, hay varios grupos discriminados y que tienen que ver con la identidad. El tema es que el caso de la mujer es el más paradigmático, pero si tú piensas en general en la vida, los grupos hegemónicos tienden a hablar por los grupos discriminados y tienden a tomar decisiones respecto de eso. Piensa, por ejemplo, en la esclavitud. Si en realidad algunos blancos antiesclavistas o abolicionistas no hubiesen decidido que se terminaba la esclavitud, eso no iba a terminar. ¿Te fijas? Entonces al final siempre pasa, o con las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad que sea grave, es lo mismo. La gente estándar es la que habla por el resto. Es la dinámica de lo que Iris Marion Young habla sobre las 5 caras de la opresión, y una de esas es la falta de poder político. Y tiene que ver con eso, es como el resto siempre va a intentar hablar por nosotros. Y ahí preguntarte también por lo importante que es eh,
algo que a lo mejor puede sonar un poco ajeno para, no sé, alguien que no está viendo, escuchando. ¿Por qué es tan importante el derecho en este tipo de conversaciones? ¿Por qué, por ejemplo, una constitución, que es ahora algo que, digamos, más allá de que es un tema que se zanjó en estos dos procesos, pero que puede ser algo que, un tema, digo, de nuevas generaciones también? Tengo una hija de 13, le encanta la política y me pregunta constantemente qué significa lo que está saliendo en las noticias, por ejemplo, lo que dice un parlamentario, lo que dice el presidente, como que quiere entenderlo de alguna manera. ¿Y por qué es importante que estos temas también sean mucho más hablados, conversados, como bien dijiste tú, como bajar o en simple, no sé cómo decirlo para que no sea peyorativo, digamos, pero hablar de estos temas para que todos entendamos? Sí, bueno, lo que pasa es que el derecho, como sabemos, son normas jurídicas y las normas jurídicas evidentemente generan efectos cuando no se cumplen. Es decir, si hay una norma que te dice, por ejemplo, que no hay que discriminar, si no la cumples vas a recibir una sanción. Pero además el derecho tiene la particularidad de modelar conducta. Es decir, no solamente sanciona a la persona que incumple, sino que también funciona en el fondo como un espejo para el resto de la sociedad que va internalizando poco a poco que esa clase de conductas están prohibidas. Entonces, mira, yo siempre pongo el ejemplo de la ley Zamudio. La ley Zamudio era una ley que llevaba mucho tiempo durmiendo en el Congreso, pasa el horripilante crimen de Daniel Zamudio, se aprueba y nuestras vidas cotidianas, la gente no necesariamente se da cuenta, empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar porque si tú te fijas en la televisión de esa época, era absolutamente discriminatoria para personas con discapacidad, para personas de las diversidades, era machista, misógina y un montón de cosas. Y desde ese momento empieza a cambiar. En el sentido, yo no digo que la gente no se ría en privado, pero lo que digo es que la gente empieza a tener conciencia de que públicamente esas cosas no están bien. Entonces genera esos cambios. Y lo que genera esos cambios no necesariamente son muchas campañas, no han existido muchas campañas comunicacionales para promover el derecho a no ser discriminado, sino que en realidad es lo normativo lo que genera cambios. Y nos quedan un par de minutos, pero hay dos temas que no quiero dejar en la pauta sin tocarlo. Uno tiene que ver con los proyectos de investigación en los que estás hoy día y que además tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Y después quiero que me cuentes también el proceso de la maternidad, porque también lo hablábamos un poquitito fuera y que coincide con muchas de las entrevistadas también, que cada una tiene su propia realidad con este tema. Eso, primero, cuéntanos de tus proyectos de investigación y qué van, en qué tratan, cuál es el aporte. Bueno, estoy ejecutando hoy día algunos proyectos de investigación. El primero es un fondo de CID regular, que la verdad es que postulé varias veces antes de ganármelo con otras temáticas. Y resulta que cuando dije, ya, voy a soltar un poco esto, voy a volver a lo que siempre he estado investigando, que es igualdad desde distintas perspectivas, y ahí me lo adjudiqué. Entonces, en el fondo quizás tenía que volver a mis orígenes para poder adjudicarlo. Y tiene que ver con discriminación interseccional, es decir, cuando la discriminación que se produce cuando en una misma persona o grupo concurre más de una causal de discriminación, como ser mujer y niña, como ser mujer indígena, como ser mujer con discapacidad, etcétera. Y el problema, que es lo que yo detecto en el proyecto, es que existen políticas antidiscriminatorias, pero todas se centran en un tipo de discriminación. Y lo que se sabe a nivel internacional ahora, se han intentado algunas cosas, la verdad, sin éxito, pero lo que se sabe es que cuando hay discriminación interseccional, abordar un solo tipo de discriminación no da resultado. Entonces, mi proyecto tiene que ver con eso, con poder entregar algunas orientaciones relativas para la adopción de políticas públicas en casos de discriminación interseccional. Ya, y el otro tema. ¿Cómo ha sido la llegada de esta niñita maravillosa que yo vi por ahí, que anda con su peluche? Y también cómo fue también ese, como tú me decías, como esa identidad o reconocerme quién soy ahora después de tener una hija.
Sí, bueno, a ver, Eloísa llega precisamente en un momento en que éramos parte del proceso constitucional. Entonces yo estaba entre dar muchas entrevistas, entre tener que, no sé, viajar y, a ver, no sé, me acuerdo que me tocó estando embarazada, parece que fue como en los últimos meses, eh, ser perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ir a hablar al Senado, entonces estaba así como todo y de repente pandemia y estaba embarazada. Entonces fue como muy raro porque a mí me cuesta un poco dividir la experiencia de embarazo y de primeros meses de ser mamá con la pandemia. Como que lo entiendo como todo Como todo junto. junto. Y fue como los primeros meses cuando todavía no estaba trabajando y todo en pandemia, fue todo alucinante, me encantaba, todo era bonito, todo, además de las típicas crisis de qué voy a hacer yo con una guagua, Mm. cómo la hago. Yo me acuerdo que en ese momento le hablaba mucho a una matrona que nos había acompañado en todo el proceso y hasta que un día me dejó de hablar porque yo estaba obsesiva con, ¿y qué hago ahora? Y mira lo que pasa. Es como, yo creo que en el fondo fue como, mira, vive tu propio proceso. Porque uno no deja de ser como es, Mm. porque cuando es mamá, y en general, muchas académicas somos mea obsesivas, puntillosas y qué sé yo. Entonces, claro, eso mismo lo trasladaba a Al ser proceso mamá, de la claro. maternidad. Entonces, claro, fue así, súper, pero dentro de eso, igual como súper feliz, mi problema, o sea, como de identidad, partió cuando intenté volver a trabajar y me di cuenta que ya no podía hacer las cosas que hacía antes. Porque, por ejemplo, antes entraba a trabajar muy temprano y salía de trabajar, no sé, a las 7, hacíamos algo con mi marido, siempre nos gustó como hacer muchas cosas juntos, pero después volvía a trabajar sin ningún problema hasta las 2 de la mañana, no hay problema. Siempre, Ese era, computador, ese era mi día, claro. dormir poco. Exactamente, pasarlo bien, pero ahí como con mucho, mucho trabajo. Y además estar en la oficina concentrado, o sea, pero cuando volví a trabajar me di cuenta que además de todos los temas de trabajo que tenía en mi oficina, estaba pendiente de, uy, la hora al médico, uy, la vacuna, uy, se me olvidó no sé qué, qué pasa con la ropa que no le queda buena, no le queda buena, que está creciendo mucho, que un correo del jardín, etcétera. Entonces, al principio me lo tomé como dije, ya estoy recién volviendo, ya tengo que ser amable conmigo misma, y qué sé yo. Pero cuando se empiezan a presentar más obligaciones, más posibilidades también en el fondo de retomar mi vida, de Ujú. postular a proyectos de investigación, de viajar, ahí fue como un colapso. Fue como un colapso porque además mi definición de mí misma antes de ser mamá era yo soy académica, me dedico a esto, qué sé yo, y ahora mi definición cuál era, porque en realidad, claro, yo dedicaba el tiempo estrictamente necesario a trabajar porque el resto tenía que hacer dormir a mi hija, estaba preocupada de ella, quería hacer vida familiar, entonces fue como una crisis de identidad súper, súper grande. Pero fíjate que me sirvió mucho conversar con una académica que yo consideraba que era que yo considero que es muy exitosa, y me dijo, pero y yo le dije, lo estoy viviendo como, es que yo siento que se murió alguien. Esa era mi Mm. sensación. Y me dijo, claro, se murió la antigua tú, pero eso no quiere decir que no pueda salir una mejor. Y me Wow. hizo tanto sentido y lloré tanto cuando fue eso, y lloré por la yo anterior que se había muerto. Y estoy intentando, estoy en ese proceso de darle la bienvenida y acostumbrarme a esta nueva yo que es menos perfeccionista que antes, que deja pasar algunas cosas y que asume que no va a ser una académica perfecta y que todo va a salir perfecto, sino que se quiere un poco más con los errores y que intenta hacer malabares todo el día para sacar adelante el trabajo, la familia, etcétera. O sea que finalmente Loisa despertó esa otra cara, ¿no? Sí. Que finalmente a lo mejor es mucho más amable contigo misma, tú lo acabas de decir, o sea, ser más amable Sí. conmigo misma. Y qué lindo lo que te dijo esa académica, porque yo creo que nunca tampoco, o no sé si alguna vez uno hace esa reflexión, ¿ah? Realmente decir, claro, la antigua yo de alguna manera ya no está, pero eso no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que soy otra en otra etapa y que a lo mejor hay otras oportunidades, hay otra forma de ver la vida.
después de la maternidad. Sí, absolutamente. Yo recuerdo, todavía soy muy estresada, yo vivo corriendo y todo, pero antes yo recuerdo haberme amargado por cosas muy pequeñas. Y, por ejemplo, te voy a contar algo súper personal. El año 2019 para mí fue un año súper bueno en términos laborales, muy, muy bueno. Y resulta que un poco antes de que terminara el año, llegaron los resultados de Fondesit y no me los adjudiqué. Y me amargó todo el año nuevo y la Navidad. Fue terrible, me Fue, fue horrible, que nada, y fue terrible. Y yo ahora lo pienso en perspectiva y digo, en realidad fue un súper buen año. Y yo creo que eso es algo que ya no me pasaría. Porque de alguna manera ser mamá me ha ayudado como a tener perspectiva, de que hay cosas que hay que dejarlas pasar simplemente y hay que aprender a quererse y aceptar que no necesariamente todo va a ser perfecto. Y que no sea perfecto no quiere decir que no sea bueno. Así es. Y bueno, es que es verdad, pues cuando ese vínculo que existe desde la maternidad con ese otro ser, hace que todo cambie. O sea, en el fondo le pasa algo a esa personita y eso es el centro. Y, y el resto uno dice, sí, ¿para qué me amargué tanto por algo que no valía la pena? Si Sí. finalmente, incluso en el trabajo, pasa mucho que me da la sensación, por lo que tú cuentas también, de esta obsesión por la pega. Y con el tiempo uno se da cuenta que finalmente lo importante está fuera de esa oficina. Sí, claro, a veces incluso hasta adentro, pero son cosas que realmente las que trascienden Mm. no son si no te quedó perfecto el proyecto, no son si tipeaste mal, no son si alguien llegó tarde, lo que trasciende son otro tipo de cosas. Y esas yo creo que son las que hay que apuntar y eso es lo que yo creo que de alguna manera ser mamá me ayudó como a tener más perspectiva. Entonces, yo creo que evidentemente uno tiene que querer, si uno de verdad quiere ser mamá está bien, pero lo que quiero un poco decir es que ser mamá no obsta a tener una buena carrera académica. Mm. Uno aprende, se las ingenia para poder hacer otras cosas, aunque obviamente sola es muy difícil. En esto tiene que existir corresponsabilidad Mm. con la persona con la que uno decida enfrentar este desafío. Pero creo que se puede, creo que, como te digo, te da perspectiva y sobre todo cuando uno trabaja como en temas eh, que pretenden ser un aporte como a la sociedad, yo creo que uno también como que toma un poco de impulso para poder seguir, para intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que uno lo encontró. Y bueno, y después de eso, después de el proceso de traer otro ser al mundo, es cuando uno más sentido le encuentra a eso, creo yo, ¿no? Es decir, poder dejar el mundo un poquito mejor para ella y para otros y para otras. Así que con ese mensaje que más esperanzador nos despedimos. La doctora Estefanía Esparza Reyes también hoy día, ella es abogada y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Frontera también y académica, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, un tremendo currículum, pero además creo que nos has dejado tremendas reflexiones en esta conversación y gracias por eso, gracias de verdad por confiar en contarnos esas experiencias que son tan personales, tan íntimas, pero no me cabe duda que más de alguna de nosotras nos sentimos súper identificadas con tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por la invitación y saludos muy afectuosos a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Para ustedes también sea este abrazo y nos vemos en la próxima edición del Género en Sintonía. Nos pueden buscar en cualquier plataforma a través de UFRO Medios. Chao, chao.